Buenos días a todos. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie de entregas semanales en donde surgió la inspiración para compartir diferentes secciones de las escrituras, pequeños versos, pequeñas líneas, pequeñas ideas, no durante mucho tiempo, algunos pocos minutos, de manera de poder seguir sumando a lo que ya estamos compartiendo semanalmente, compartir algunas ideas extras que inspiren nuestra meditación, nuestra oración, nuestra vida interna, nuestra dedicación, nuestra profundización en nuestro estudio del infinito. Especialmente voy a tratar de estar compartiendo secciones, conceptos no tan conocidos, pero no por ello menos importantes, de manera que podamos traer a la luz determinadas secciones de los textos sagrados y ciertos conceptos que realmente son sumamente cruciales. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con un verso del Vayu Purana. Voy a citarlo primeramente en sánscrito, luego lo compartimos en su traducción al español y luego intentamos reflexionar por algunos momentos sobre ello y ver a dónde nos lleva este sonido en particular. Entonces el verso dice: Munde munde matir vina kunde kunde navam jalam deshe deshe navacharo mukhe mukhe navavani. Entonces la traducción de este verso dice: de cabeza rapada a cabeza rapada, el entendimiento es distinto. De estanque a estanque, el agua es nueva. De país a país, la conducta es nueva. Y de boca a boca, el habla es nueva. ¿Qué significa este verso del Vayu Purana? En un sentido puede sonar un tanto críptico. De cabeza a cabeza o de persona a persona, muchas veces el entendimiento es ligado a la cabeza. El entendimiento es distinto. En otras palabras, no existe una sola persona que entienda las cosas exactamente de la misma manera que la otra. De estanque a estanque el agua es nueva. La famosa frase del sabio griego, ¿no? Uno nunca se baña dos veces en el mismo estanque o en el mismo lago. Uno ve el río y parece el mismo, pero el agua está fluyendo. Nunca es la misma. De país a país la conducta es nueva. Cada país, incluso podríamos decir cada barrio, cada zona, cada aldea tiene su propia cultura, su propia psicología, su propia lengua, su propio todo. Es una de las tantas lecciones que recibo al viajar alrededor del mundo y que me anima mucho a mantenerme en un estado de constante fluidez y flexibilización para adaptarme a esas diferencias. Y de boca a boca, dice este verso, concluye: Mukhe mukhe nava bani. Bani, lo que se habla, nava. Nava quiere decir nuevo, es diferente, es algo nuevo. Hay diferentes maneras de entender este verso. Obviamente, por un lado, la idea básica, que no deja de ser importante de entender, es el concepto de diversidad, el concepto de que las personas piensan de forma distinta, hablan de forma distinta, se mueven de forma distinta, se comportan de forma distinta. No existen dos personas que hagan las cosas de igual manera. Y de vuelta, todos estamos de acuerdo con esto, quiero creer, pero en el momento, en lo práctico, muchas veces no estamos de acuerdo con esto. Muchas veces proyectamos y pensamos, Atmavan manjati jagat, lo que diría el Shastra. Tiendo a ver al mundo de la misma forma en que me veo a mí mismo. Tiendo a proyectar hacia afuera, hacia el entorno, lo que yo mismo, la manera en la que yo pienso, actúo, me comporto. Y muchas veces siento y pienso que el otro está pensando y viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, lo cual técnicamente hablando, clínicamente hablando, es un tipo de locura. Pero en un sentido práctico, en la forma en que operamos muchas veces en nuestra vida cotidiana, eso es la norma en muchos casos. Y desde ahí surge este abismo entre persona y persona, porque una persona está convencida de que el otro piensa y ve y siente de esta manera, y el otro está convencido que el otro piensa y ve y siente de la manera en la que el otro piensa, y ambos están completamente equivocados y no logran conectarse, no logran conocerse. Entonces este verso del Vayu Purana, por empezar, nos invita a esta idea, ¿no? Cada persona es distinta. Por básico que suene, las personas son distintas en su psicología, en su individualidad única, y no solamente como un problema a tolerar, sino como una realidad a celebrar. La diversidad es digna de ser celebrada. Siempre y cuando, como decimos siempre, si logramos establecer primeramente una base de aquello que tenemos en común, una base de unidad, aveda, ¿no? Aquello que nos vuelve no diferentes, aquello que nos vuelve parte de una misma cosa. Y luego podemos hablar de Veda,
de lo que nos hace diferentes y celebrar la diferencia. Entonces es un punto muy básico, pero si no tenemos nuestras bases debidamente establecidas, todo lo que querramos construir sobre la base de ellos no va a ser sostenible. Es un elemento muy básico que este verso del Vayu Purana nos está dando, es la comprensión de cada persona es diferente, incluso en una misma escuela, incluso en una misma tradición. No quiere decir que porque tú, yo y tal persona somos miembros de la misma religión, pensamos de la misma manera, no. O entendemos tal concepto de la misma manera, no quiere decir que porque todos nosotros seamos discípulos de un mismo gurú, entendemos a ese gurú de la misma manera, no. Y que no lo entendamos de la misma manera no quiere decir que alguien está mal y el otro está bien. Me explico. Pueden haber entendimientos cerrados, sin duda, pero pueden haber múltiples entendimientos correctos. El famoso ejemplo de Srila Prabhupada en nuestra escuela, famoso gurú de nuestra tradición. Y muchas veces lo que ocurre es que ciertas personalidades tienden a limitar a alguien como Srila Prabhupada a algo, a una determinada versión. Tratan de generar una idea, esto es Srila Prabhupada. O esto, lo que es para mí, o lo que fue para otro, esto es lo que debe ser para mí. Esa es la versión legal, autorizada de quién fue Srila Prabhupada, ¿no? Pero una gran personalidad es como un diamante multifacético, el cual, de acuerdo a cómo es contactado por la luz, va a arrojar diferentes colores en diferentes direcciones. El Ser Supremo de la misma manera. Entonces, diferentes personas se encontrarán con una luz diferente de esa persona. Y para uno, eso va a ser esa persona, principalmente. Esa faceta va a ser mi faceta al menos favorita. No quiere decir que cancele otras facetas, pero voy a tener mi faceta favorita. De la misma manera que uno se va a relacionar con una forma del Ser Supremo, y esa forma va a ser nuestro Ishtadev, nuestra deidad favorita. Sea Krishna, sea Ram, sea Mahaprabhu, sea Jehová, Yahvé, Buda, Allah, etc. Pero al mismo tiempo estamos hablando de la misma persona. Entonces el principio de unidad debe mantenerse en su lugar junto con la diversidad, los aspectos multifacéticos de ello. De estanque a estanque el agua es nueva, ¿no? De vuelta, esto nos habla de la naturaleza en constante movimiento y evolución de la realidad. Otra manera de entender este verso, ¿no? La palabra nava aparece aquí una y otra vez. Primero aparece bina, ¿no? Munde, munde, matir, bina. Munde significa cabeza. Munde, munde, matir significa entendimiento. Bina significa diferente. En cada cabeza hay diferentes formas de entendimiento. Luego dice kunde, kunde, de estanque a estanque o del agua al lago, navam jalam. Jalam significa agua, navam significa nuevo. Entonces el agua es nueva, el agua se mantiene fluyendo. Si algo no fluye, se estanca. De vuelta, esto es un ejemplo poderoso más allá de un estanque, más allá del agua en sí misma. Algo que nos habla de la naturaleza de la realidad en constante evolución. Y cómo nosotros debemos estar dispuestos a fluir, a mantenernos en un estado de flujo para no estancarnos, para no sentirnos estancados. Muchas veces cuando nos sentimos estancados en la vida implica no nos estamos permitiendo fluir como deberíamos, como podemos, como tenemos el potencial de serlo. Entonces debemos aprender del agua, que fluye en todo momento. Y de un estanque al otro, de un lago al otro, no podemos hablar de la misma agua. Aunque le ponemos el mismo nombre al río, al lago, el mismo río nunca es el mismo. Luego dice, dese, nava acharo. De lugar a lugar, o de país a país, nava acharo. Achar, significa comportamiento. Nava, es nuevo, o es diferente. ¿No? Otro elemento muy importante, ¿no? Existen consideraciones culturales cuando viajamos a diferentes formas, incluso en las escrituras sagradas. Encontramos revelación absoluta, mensaje eterno, pero el contenido eterno se entrega generalmente en un recipiente que posee elementos culturales, que utiliza analogías propias de una época, de un lugar, que recurre a ciertos ejemplos y expresiones que tienen que ver con cierta cultura, con cierto país, ¿no? Y por ende es muy importante que si nosotros nos encontramos en otra cultura, en otro país, podemos capturar la esencia de esos ejemplos, de esa analogía, de esa articulación, de ese lenguaje y lograr trasladarlo y traducirlo a ejemplos, a un lenguaje, a una articulación que mantenga el mensaje de manera relevante a los tiempos en los que nos encontramos. Es un ejercicio, exégesis significa interpretar la escritura, cómo abordar la escritura y extraer la esencia de su mensaje, separando principios
de detalles. Y como quedarnos siempre con la esencia y con los elementos más relativos propios de una cultura, de un idioma, de un país, de una psicología, de una época en la historia, poder entender eso debidamente, no sobreabsolutizarlo, ¿no? Y lograr expresar esos mismos elementos con conceptos, ideas, palabras que resuenen para nosotros en la época en la que nos encontramos. Cada uno es un hijo de su cultura en un sentido. Todos somos hijos de una época y de una cultura, nos guste o no. Por más que hablemos de trascendencia, espiritualidad y de lo eterno, hay ciertos elementos, ciertas sensibilidades culturales que están allí. Y no es un problema, no hay que descartarlas, simplemente hay que saber cómo lidiar con eso de manera que cuando intentamos decir algo, o entender o escuchar algo acerca del infinito y lo trascendente, eso pueda llegar a nosotros de una manera que nos hace sentido, que es relevante. Y entender que en diferentes países, en diferentes lugares, no solo en diferentes épocas de la historia, sino en una misma época, en diferentes sitios del planeta, en este mismo momento, diferentes personas, diferentes practicantes de una misma tradición, van a necesitar expresar su fe y cultivarla de diferentes formas, con diferentes lenguajes, con diferentes ejemplos, con diferente parafernalia, digámoslo así. Y debe haber una apertura, debe haber una sensibilidad para ello. Las escrituras apoyan, como vemos aquí, desarrollar ese tipo de criterio. Y similarmente el verso concluye diciendo Mukhi Mukhi Navavani. Bani significa instrucción, a veces o también palabras, habla, el habla. Y Mukhi Mukhi, de boca en boca, las palabras son nuevas. Entonces, cada persona va a estar diciendo algo diferente y también podríamos el verso se presta a diferentes interpretaciones, obviamente, como todas las secciones del Shastra. Y una de ellas es lo que podemos, el potencial del habla es, nuevamente, de poder siempre estar diciendo algo nuevo. La función ideal del habla es hablar acerca del infinito, glorificar al Ser Supremo, hablar, utilizar cada una de las funciones en nuestros sentidos, en última instancia, Hrishikesh, Shivanam Bhakti-udyate, ¿no? Cada uno de los sentidos de las funciones sensoriales están allí para ser consagradas al amo de los sentidos, Sri Hrishikesh. Entonces, de la misma manera, así como la función del ojo es contemplar desde tal lugar que podamos percibir la presencia del absoluto y de la misma manera sentido del tacto, etcétera, etcétera, la función del habla es consagrarla, hablar palabras ciertas que causen alivio, que nutran, que conecten, etcétera. Y desde ese lugar el habla es siempre nueva, porque estamos intentando decir algo acerca de aquel que es siempre nuevo, Navayopanam, un nombre de Sri Krishna, del absoluto es Navayopanam, aquel que es perpetuamente adolescente, eternamente joven, siempre fresco. Por eso el Vedanta Sutra dice, Ikshate Shabdat, ¿no? Uno no puede decir nada acerca del infinito, o uno puede tratar de decir lo más que puede, básicamente. Entonces, desde ese lugar nuestras palabras, de boca a boca la habla es nueva. Es una manera también de hablar de parampara, ¿no? Una manera de hablar Harikata, hablar acerca de Dios, habiendo recibido los remanentes de aquellos que hablaron previamente a nosotros, tomar esa sustancia, masticarla, extraer un nuevo néctar. Puna charvita charvananam, puna charvita charvananam, en otra manera, como diría Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj describe el intento de disfrute egoísta en este plano como masticar lo que fue masticado. Pero podemos aplicar esa analogía al habla siempre nueva. Recibir lo que han masticado los remanentes de nuestros maestros previos y masticar esa sustancia que es infinita y seguirla masticando y seguirla masticando y seguir extrayendo nueva dulzura, nuevo contenido. Así como un loro muerde una fruta. Hay dos formas de ser un loro, como me gusta decir. Una es repetir lo que el otro dice sin entenderlo, hacer copy-paste. Y otra cualidad del loro es que muerde el fruto y lo vuelve más dulce. Entonces, muke navavani, ¿no? Que el habla se vuelva cada vez más nueva de boca en boca implica que si estamos debidamente alineados con la verdad, cada palabra, cada cosa que digamos va a revelar un nuevo nivel de presencia divina, un nuevo nivel de contenido. Entonces, ese es el regalo de hoy que nos llega de parte del Vayu Purana, en donde se nos invita, como vemos, a reflexionar acerca de la diversidad, de aquello que es nuevo, de cómo las cosas se encuentran en constante flujo y movimiento y cómo poder alinearnos con esa realidad. Así que vamos a dejar hoy aquí.
Pero podemos quedarnos con una reflexión, tratar de preguntarnos a nosotros mismos cómo yo estoy, cómo este verso se aplica a mi persona. Tratemos de establecer una relación con las escrituras, de que cuando escuchamos un verso sea algo de aplicación personal. ¿Qué me está diciendo este verso a mí? Detenernos por un momento, escuchar, repetir, tomar notas si se quiere, tomar reflexiones. ¿Qué entiendo yo por esto? ¿Cómo se aplica a mí? ¿Qué forma toma en mi caso en particular? ¿Qué enseñanza me está entregando en este momento que tanto necesito? ¿No? Y desde ese lugar lograr que este verso sea incorporado en nuestra vida, se vuelva para internalizar el contenido de esta sección del Shastra, volver la experiencia, volver la realización y que nos acompañe en el viaje. Así que hablando de viaje, vamos a dejar por aquí y seguimos viaje hasta la próxima semana, donde nos vamos a estar viendo con un nuevo encuentro, un nuevo compartir, esperando que tengan un bello resto de semana por allí también. Muchas gracias.